Cierre aquí este. Acá, fuera. Aquí, como así. Participantes. Aquí. Cierre. Cierre. Sí, sí. Entonces acá. Chao. No. Chatear. Ya pongo por acá. Salúdenlos porque hay participantes ahí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, Katia. Hola, Katia, ¿me escuchas? ¿Qué pasó esto? Buenas noches, buenas noches. Hola, Katia. Hola, Miguel. Buenas noches. Vamos a empezar la sesión de hoy. Esperamos 2 minutos. 2 minutos para empezar. Sí.
En un archivo se ve. ¿Sí? Un archivo en mi escritorio. ¿Qué vas a hacer? ¿Mi USB está? Sí, ahorita lo. Ah, ya lo he puesto acá. Ajá. Ya. Bien, vamos a dar inicio. Buenas noches, señores. Conforme van llegando, pues, pero vamos a dar inicio. Hola, Nelly, ¿cómo estás? Bien, estamos revisando todo respecto a este último documento. Sin lugar a dudas, es el documento que hay que elaborar con el mayor de los cuidados, porque ya saben ustedes que va a ser aprobado por Servir y por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por lo tanto, va a tener un doble tamiz, una doble revisión, y eso, desde mi experiencia lo dice que es bien complicado. Por lo tanto, hay que elaborarlo de la manera más técnica, conforme a las normas. Muy bien, entonces, ya habíamos visto esta parte. Ahora vamos a ver dónde se ubica el cuadro de puesto de la entidad en todo el proceso de las etapas del tránsito que nosotros hemos visto. Vamos revisando. Las etapas del tránsito son 4. La primera etapa es la etapa de la preparación. Aquí se forma la comisión de tránsito, ¿no? Integrada por 6 integrantes, y además se sensibiliza a todos los trabajadores sobre la metodología, los instrumentos que se van a emplear. En la etapa 2 se desarrolla el análisis situacional, el mapeo de puestos, el mapeo de procesos, y también se identifican mejoras. Para allá en la etapa 3, ¿no? Se aplican las mejoras, se calcula la dotación, es decir, la cantidad de personas que deben trabajar en cada órgano y cada unidad orgánica, se elabora el manual de perfiles de puestos y el cuadro de puesto de la entidad. Y en este cuadro de puestos se incluye la valorización de cada uno de los puestos. Y la etapa 4 simplemente ya es cuando Servir nos dice, impleméntese el concurso transversal, y donde todos se van a ubicar en los puestos que ellos voluntariamente, para 276 y 728, ellos decidan. Muy bien, pero en la elaboración y aprobación del cuadro de puesto de la entidad, la entidad debe haber aprobado su manual de perfiles de puestos. Es decir, este manual de perfiles viene a ser insumo para después elaborar y aprobar el cuadro de puesto de la entidad. Es un insumo, ¿de acuerdo? Y para elaborar el manual hay que perfilar todos los puestos. Ya ustedes han hecho un trabajo de perfil de puestos. Ya saben de lo que estoy hablando, ¿no? Una vez que tenemos el manual, entonces se valorizan los puestos y todo se ingresa ya en el cuadro de puesto de la entidad. Muy bien. No puedo gritar mucho porque estoy saliendo de una gripe, ¿no? Ayer estaba mal. Yo vengo a trabajar porque tengo que cumplir con ustedes. Hay todo un ciclo para elaborar el cuadro de puesto de la entidad. Vamos a ver uno por uno. Se forma un equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Un plan de trabajo, un equipo de trabajo. Se planifica bien cómo se va a desarrollar todo el cuadro de puesto de la entidad. Muy bien. Primero,
se recopila la información. Se recopila la información necesaria para elaborar el cuadro del puesto de la entidad. Se completan los datos de identificación del puesto en la sección A del cuadro número 1. Eso ya lo vamos a ver en la práctica lo vamos a ver. Se completan los datos de información económica de los puestos en la sección A del cuadro número 1. Una vez que se complete eso, se completan los datos de identificación del puesto en la sección B del cuadro número 1. Se completan los datos de la información económica de los puestos en la sección B del cuadro número 1. Y se va a completar el resumen cuantitativo del cuadro número 1. Seguimos, se completan los datos del puesto cuadro número 2. Pasamos a completar los datos de información económica del cuadro número 2. Y se completa el resumen del cuadro número 2. Se elabora el informe técnico que sustenta la preparación del expediente. Se aprueba el cuadro del puesto de la entidad. Esto ya lo hace el titular o órgano competente. Y Servir emite una opinión sobre información de identificación de los puestos, del cuadro de puesto de la entidad y cuáles son las posiciones. Y el Ministerio de Economía y Finanzas opina sobre la información económica de los puestos del cuadro de puesto de la entidad. Acá, cuando yo digo aprobación del proyecto por el titular, se aprueba el proyecto. Eso no quiere decir que ya ese proyecto está ok, no. Porque Servir lo va a revisar y lo va a revisar el MEF. Una vez que revisa Servir, aprueba Servir y el MEF, entonces se aprueba el cuadro de puesto de la entidad. Es decir, con una opinión favorable de Servir y otra opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, recién se aprueba el cuadro de puesto de la entidad y se publica. Ahí terminamos. Toda esta secuencia que hay que seguir la vamos a ir viendo también en el aspecto práctico. Paso número 1. Recopilación de información. Vamos a tratar de hacer una práctica más adelante con unos puestos que yo les voy a dar, les voy a preparar, a efectos de que ustedes practiquen en la matriz. O en el cuadro, perdón. Entonces, ¿qué información tenemos que recopilar como inputs para elaborar el cuadro de puestos? Primero, el ROF. Entonces, es importante lo que veníamos diciendo de que el reglamento de organización y funciones tiene que ser estructurado de acuerdo al decreto supremo 054/2018 PCM del 18 de mayo de este año. ¿Por qué? Porque el ROF tiene otra forma, su contenido, su esquema del contenido ha variado. Y hay que aprovechar para crear o para eliminar órganos y unidades orgánicas. Y eso depende de un estudio. Se ha creado en una municipalidad, por ejemplo, se puede haber creado alguna unidad orgánica con una ordenanza municipal, entonces es el momento de incorporarla ya al ROF. Entonces, no solamente tenemos que aplicar el 054 a efecto de reacomodar el esquema del contenido, sino aprovechar para ver qué órganos, qué unidades orgánicas se van a agregar a la estructura. Y además, también deben conocer ustedes que el SNIP se eliminó y ahora se dio una ley que la reemplazó, Invierte Perú, y que es el presupuesto multianual de inversiones, que crea nuevas funciones y otros órganos. Por lo tanto, esas funciones y órganos tienen que ser agregados. ¿De acuerdo? O sea, hay bastantes cosas que hacer en el ROF. O sea, primero hay que reestructurar el ROF. No podemos ir con el ROF anterior, que no se aprobó hace años,
hacer el cuadro de puesto de la entidad y después vamos a tener que hacer otra vez otro cuadro de puesto de la entidad y eso no puede ser posible. De una vez mejor aprobamos, reestructuramos el ROF y ese me va a servir de guía, de base para la base de la estructura orgánica, sirve de base para el cuadro de puesto de la entidad. Segundo insumo, la directiva 002-2015. Esta directiva aprueba las normas de gestión del proceso de administración de puestos y la elaboración y aprobación del cuadro de puesto de la entidad. Yo después se lo voy a pasar todo en un paquete. ¿De acuerdo? Así que no se preocupe, yo les voy a pasar todo, sino que tengo que pasar toda simplemente esta explicación y después paso el aspecto normativo y el caso y vamos resolviendo el caso con el aspecto normativo que ustedes tienen que tener antes. También tiene que haber el informe de dotación de puestos, quiere decir cuántos puestos se tienen que ubicar en cada uno de los órganos y unidades orgánicas. ¿Cuántos puestos? Cuarto, el manual de perfiles de puestos, porque ahí están todos los puestos perfilados. Y está su misión y de quiénes dependen. Y si como sigue la estructura del ROF, entonces ahí también seguimos. Eso nos permite identificar cuáles son los puestos del manual que están en cada uno de los órganos y unidades orgánicas. Esperar lo que venga. La valoración de los puestos también. Eso está normado y tenemos que agregar la valorización de los puestos en el cuadro de puesto de la entidad. Pero hay que tener la valorización para después agregarla. Y por último, el CAP provisional, el CAP provisional y el PAP vigente. Este PAP, que es el presupuesto analítico y personal, tiene que ser actualizado. El vigente, el último. El PAP va a ser importante porque ahí se visualizan las remuneraciones de los trabajadores del decreto 276. Solamente en el PAP va hasta la remuneración principal de los régimen 276. Para eso sirve. ¿De acuerdo? Ahí no va 728 ni caso, son aparte. Son planeadas aparte. Paso 2. Completar los datos de identificación del puesto de la sección A del cuadro 1. Vamos a ver, hemos visto unos bloques, al comienzo unos bloques, ¿no? Aquí están los bloques. Entonces, hay una sección A y una sección B que son para regímenes especiales. ¿No es cierto? Si es que corresponde, hay que ingresarlos también, ¿no? Pero nos vamos a abocar ahora solamente al régimen administrativo. 276, 728 casos, ¿no? Para no hacernos tanto problema. Muy bien, se completan los datos de identificación del puesto de la sección A del cuadro 1. Número correlativo, conforme ustedes lo pueden ver ahí, número correlativo, ¿no? Código del puesto. El código ya ustedes saben cómo se calcula, cómo se formula, ¿verdad? Hay una fórmula y ustedes han codificado ya en su trabajo. Ese código del puesto que está en el perfil, ese código está, me puedo sacar la foto. El código del puesto está en los perfiles del puesto, del cuadro de puesto de la entidad. La denominación del puesto
también proviene del manual de perfiles de puestos, igual que el código, ¿no? A este se antepone el número del pliego y de la unidad ejecutora. La dotación total, esta dotación proviene del informe de dotación, es decir, cuántos puestos tiene cada órgano y cada unidad orgánica. En ese informe de dotación, pues se pone la dotación donde dice dotación total. Aquí está la dotación total. En el siguiente está el total de posiciones ocupadas en la otra columna. Total de posiciones ocupadas y total de posiciones vacantes, ¿no? El total de posiciones ocupadas, ¿quién es? Será 0 en el primer cuadro de puesto de la entidad. Miren, como vamos a elaborar el primer cuadro de puesto de la entidad, aquí en ocupadas se le pone 0. 0. Siempre, ¿por qué? Porque ninguno todavía ha pasado al cuadro de puesto de la entidad, o sea, ninguno todavía ha transitado al cuadro de puesto de la entidad. Entonces, como nadie ha transitado, entonces se le pone 0. Solamente en el primer cuadro de puesto de la entidad. ¿De acuerdo? En los sucesivos, cuando ya transiten, los trabajadores conforme vayan transitando, se va llenando el cuadro de puesto de la entidad que siga. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, simplemente la formulan. ¿De acuerdo? Ya. Por supuesto, las vacantes no va nada, porque las vacantes nosotros vamos a colocar todos los puestos vacantes y lógicamente tiene que ir 0 también. Paso 3. En el paso 3 vamos a completar los datos de la información económica de los puestos, de la sección A del cuadro 1. En este bloque de la sección A del cuadro 1 está compuesto por lo siguiente. Cantidad de posiciones vacantes presupuestadas y no presupuestadas. Miren. En el primer cuadro de puesto que se tiene que elaborar, todas las posiciones estarán no presupuestadas. ¿Por qué? Porque todavía ningún servidor ha transitado a la ley de servicio civil, porque estamos recién elaborando el cuadro de puestos. Si es Gerardo, que venga. Cuando ya... Conteste. Lo estoy esperando. Cuando ya... Cuando se apruebe el cuadro de puesto de la entidad y servir apruebe ya el cuadro de puesto de la entidad, entonces nos da pase al 4. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Mire, hay que tener cuidado. Nosotros, si bien es cierto que vamos a llenar un cuadro de puestos como práctica, pero en el primer cuadro de puesto de la entidad, vacantes presupuestadas, en este primer cuadro se le pone, todas las posiciones estarán no presupuestadas. ¿De acuerdo? Porque todavía nadie las ha ocupado. Como nadie las ha ocupado, cuando ya sean ocupados, ya van a aparecer ahí el presupuesto. ¿De acuerdo? Esto tiene que ser así. Muy bien. La compensación económica anual y el pago mensual del puesto. Pues si hay varias posiciones, se le multiplica por el número de posiciones. ¿Verdad? Entonces vamos viendo acá. Será 0 el primer cuadro de puesto de la entidad presupuestado, salvo los funcionarios públicos que se encuentren en el nuevo régimen. Es que puede haber funcionarios públicos que se encuentren en el nuevo régimen. ¿De acuerdo?
por ejemplo, del cuerpo de gerentes públicos. Ellos ya forman parte del régimen. Por lo tanto, ellos se aparecerían ahí porque su puesto ya está presupuestado. La información económica de los puestos, aquí ya hay otra forma de estructurar la valorización del puesto. Entonces ahora, ya de acuerdo a la ley de servicio civil, tenemos la remuneración principal, la ajustada, priorizada, ¿no? El total por posición, por cada uno, y el total por puesto. Es decir, si en un puesto hay 6 posiciones, se multiplica el total de la posición por 6. Es decir, ese es el total de posiciones que hay en ese puesto. Toda esta información proviene del informe de valorización. El pago mensual es el resultado de dividir el total de la posición entre 14. ¿De acuerdo? Ese es el pago mensual. Entre 14. Porque tenemos que considerar 12 sueldos más un sueldo por 28 de julio, fiesta patria, y otro por Navidad, son 14. Todos ellos tienen que ir ya a estar presupuestados. Y el mensual se divide entre 14. Por lo tanto, eso se tiene que considerar. El presupuesto aprobado en el año será 0 en el primer cuadro de puestos, salvo los funcionarios que se encuentren en el nuevo régimen. El resto será 0. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, porque ellos recién van a transitar. Y cuando ya transiten, estén en el régimen de servicio civil, ahí entonces va a aparecer todo el presupuesto. Paso 4. Completar los datos de identificación del puesto de la sección B del cuadro 1. Bien. Número correlativo, ¿no? Esas son de las carreras especiales. Se hace exactamente lo mismo. Código del puesto, dotación del puesto, que proviene del CAP provisional, ¿no? Vigente. La dotación total proviene del CAP o del CAP provisional vigente. Total de posiciones ocupadas, ¿no? Ahora, cuando viene acá, total del CAP o CAP vigente, está diciendo uno u otro. Pero hay que ser ya consecuentes con las normas. El CAP provisional es obligatorio, por lo tanto el CAP anterior ya no tiene vigencia. De todas maneras, aquellas entidades que no tienen CAP elaborarán un CAP provisional y aquellos que tienen CAP elaborarán un CAP provisional. Tenga o no tenga, o sea, todo el mundo va a hacer un CAP. Por lo tanto, ahí el insumo ya no va a ser el CAP, sino el CAP provisional. ¿De acuerdo? El total de posiciones vacantes, esto proviene del CAP provisional. Paso 5. Completar los datos e información económica de los puestos de la sección B. Son las carreras especiales exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces proviene del PAP vigente, de las carreras especiales, del PAP vigente, etc. Paso 6. Se completa el resumen cuantitativo del cuadro número 1. Luego de haber completado la sección A y la sección B del cuadro número 1, se procede a completar el formato resumen cuantitativo, el cual deberá recoger los datos ya globales sobre toda la cantidad de posiciones, ¿no? Y se organiza en función de los grupos de servidores civiles y carreras especiales. Y aquí están los órganos, sección A y la sección B son las carreras especiales. Aquí están los grupos de servidores civiles, ¿no?
son funcionarios públicos. Miren, como acá ya toda la codificación del CAP actual y el CAP provisional van a cambiar. Porque se acuerdan ustedes que la ley marco del empleo público sirvió solamente para venir acá a complicar la cosa en el sentido de que ya no codifiquen con servidores profesionales, técnicos y auxiliares, sino con la clasificación de la ley marco del empleo público. Funcionarios, directivo superior, ejecutivo, especialistas, apoyo. ¿No es cierto? Entonces con eso están hasta ahora los CAP y van a estar los CAP provisionales. Pero en el cuadro de puesto de la entidad ya cambia todo esto. Y aquí aparecen el funcionario público, ¿no? Que está en la norma, son todos los funcionarios designados de confianza de la alta dirección, como los ministros, etcétera. Los directivos públicos, que es uno de los 3 grupos ocupacionales. Los funcionarios no conforman grupo ocupacional. Los directivos públicos sí. Los directivos públicos, ¿no? Son ya grupo ocupacional de la ley marco de la ley de servicio civil. El segundo grupo es los servidores civiles de carrera, SCC. Y el tercer grupo, servidores de actividades complementarias, SAC. Los directivos tienen una familia, 3 roles. Los servidores civiles tienen 6 familias y los servidores de actividades complementarias 4 familias. Total son 11 familias y 49 roles. Eso ya ustedes lo saben y siempre tienen que tenerlos separaditos, ¿no? Bueno, de las carreras especiales depende de cada carrera especial. Docencia universitaria, magisterio, poder judicial, etc. Nos interesa la sección A. Aquí viene el total de directivos, total de servidores civiles y total de servidores de actividades complementarias. Total de ocupados, total de plazas vacantes que están presupuestadas, porque puede haber plazas vacantes presupuestadas, ¿no? Ya han quedado vacantes. ¿No es cierto? Porque no se llevó a cabo, no se logró ocupar todas las plazas, quedaron vacantes, pero tienen presupuesto. ¿Qué pasa con esas plazas? Más adelante, una vez que se termine la etapa del concurso transversal de la entidad, empieza una segunda etapa más adelante, donde ya, una vez que han ocupado todo, las plazas vacantes que han quedado presupuestadas y están vacantes, se va a llevar a cabo un concurso público abierto. La primera etapa es para todos aquellos que son servidores públicos, trabajan, ¿no? Ya la otra etapa es ya para servidores que no trabajan, para profesionales técnicos o lo que fuera, que no trabajan en el sector público, porque es público abierto. Y el total de vacantes no presupuestadas. También hay que colocar. ¿Por qué? Porque esos puestos están perfilados en el manual de perfiles de puestos. Y como tienen su perfil, y la entidad lo puede necesitar en un tiempo futuro, como ya tienen el perfil, sale entonces a un concurso y se solicita al MEF que le dote de presupuesto. Entonces, esta vacante no presupuestada se convierte en vacante presupuestada y recién ya puede salir a ser ocupada. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Escríbanmelo. ¿Está claro? ¿Se entiende?
¿Se entiende? Escriban, ¿está claro? O pregunten. ¿Nadie se escribe? Ya, perfecto, ahora sí, ya, gracias. Yo pensé que estaban dormidos. Ya escribieron. Bien, ya, Walter. Perfecto, continuamos. Paso 6B. Bueno, estos son para carreras especiales, ¿no? O sea, hay varias carreras especiales. No va a ser el caso nuestro. Paso 7, completar los datos de identificación del puesto del cuadro 2. Muy bien. Aquí en el cuadro 2 se compone por lo siguiente. Igual número correlativo, código del puesto, puesto estructural, puesto clasificado. Esto todo proviene del CAP provisional. Régimen laboral y cantidad de posiciones ocupadas. Ya ustedes saben qué cosas son las posiciones. Todos estos datos tenemos que completarlos. Paso 8. Completar los datos de información económica de los puestos del cuadro número 2. En este cuadro número 2 está compuesto por lo siguiente. Posiciones previstas, presupuestadas y no presupuestadas. Miren, yo les he dicho a ustedes que cuando elaboren el CAP provisional, tomen en cuenta las sentencias del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque este es un caso nacional, en el sentido de que en todas las entidades públicas a nivel nacional, yo no sé si en todas, pero yo creo que casi en todas, cuando llegó una nueva autoridad, pues le dio término de contrato a muchos contratados y contrató a otros de su, lógicamente, de su confianza, digamos, ¿no? Que no debería ser así, en el futuro no va a ser así. ¿Y qué pasó con los que terminó su contrato? Si pasaron el año, ley 24041, es una ley muy poderosa, y si fueron contratados para funciones permanentes, naturaleza permanente de la entidad, van al Poder Judicial y denuncian, y el Poder Judicial, señores, con seguridad, ha repuesto a miles. Entonces hay entidades que tienen una gran cantidad, dependiendo de la magnitud de la entidad, que han sido incorporados por el Poder Judicial con sentencias firmes. Es decir, han ido hasta la Corte Suprema en casación y dieron la última instancia, o en primera instancia, cuando ya la entidad no apeló, y listo, se convierte en firme. ¿De acuerdo? Eso que se convierte en ya una situación que tienen que venir a la entidad y ser reincorporados. Hay que considerar sus posiciones aquí en las plazas. Mi propuesta es, a veces depende de la resolución del Poder Judicial. Yo he leído algunas resoluciones que indican que ya le dan un número CAP. Por supuesto, este número CAP ha estado vacante o prevista. Se han enterado, han llevado ese número y el juez dice ese número CAP. Entonces, en ese caso, ya está asignado el número. Se le dota del presupuesto que tiene la entidad y se le pide al MEF si se le puede pagar de acuerdo. ¿Por qué? Porque los contratados pueden ganar 1.000, 1.200 soles, señores.
y ese puesto puede ganar 2,000. Pero como no puede incrementar su presupuesto, por ejemplo, una municipalidad, para el pago de planillas que están en el CAP, prohibido por ley de presupuesto, le pagan con el monto que le venían pagando cuando era contratado. Porque el Poder Judicial dice, o en plaza similar a la que venía ocupando en el tiempo era contratado, ¿verdad? Hasta que se le busque, digamos, el restante, si el MEP da plaza, ¿no? Pero ya lo tenemos ahí en el CAP con un presupuesto. Y para aquellos que solamente tienen medidas cautelares, ponga una plaza presupuestada, perdón, una plaza prevista, no presupuestada. Créela, si es que no está creada, a efectos de que cuando usted elabore el cuadro de puesto de la entidad, siga apareciendo como una plaza prevista, no presupuestada. Y en el momento que esa persona gane en última instancia su demanda, entonces ya tiene una plaza, ¿no? A la cual le pueden dotar de presupuesto por mandato judicial, y el MEF tiene que allanarse y la entidad tiene que allanarse. Y tiene que, lógicamente, implementarse esa plaza, esa posición. ¿De acuerdo? Por eso, aquí tienen que haber las posiciones previstas, ¿no? Que están presupuestadas, ¿no? Pero, y aquellas que no están presupuestadas. Por favor, un momentito, 2 minutitos. Dígame.
A ver. Muy bien, vamos a continuar. No se han quedado dormidos. Vamos al paso 8, disculpen, continuamos. Completar los datos de la información. Entonces le estaba explicando de por qué las previstas pueden estar presupuestadas y pueden estar no presupuestadas. Las cautelares, porque todavía no ganan, no le presupueste. Déjenlo ahí prevista, no presupuestada. Y si logra ganar, pues se activan, se presupuestan, ¿no? Muy bien. Después viene el nivel remunerativo, pago mensual dividido entre 14, pago anual de la posición, del puesto, es decir, todas las posiciones de ese puesto, y el presupuesto aprobado en el año fiscal, número de posiciones y el total de nuevos soles. El paso 9. Completar el resumen cuantitativo del cuadro número 2. Luego de haber completado el cuadro número 2, se procederá a completar el formato del resumen cuantitativo. Vamos a ver. Todos los órganos de la estructura orgánica que sigue el CAP provisional, sigue el manual de perfil de puestos y ahora lo sigue el cuadro de puestos de entidad. Miren, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante el cuadro de puestos, el cuadro para asignación personal provisional, el CAP provisional? Porque en un cuadro van a estar ya todas aquellas posiciones que, de acuerdo a la ley de servicio civil, y los otros van a estar en el otro cuadro, el número 2, van a estar todos los puestos del CAP provisional. Y ustedes pueden ver aquí, ¿ven? 276, 728, y estas son funcionario público, las siglas, empleado de confianza, servidor público directivo superior, servidor público ejecutivo, servidor público especialista, servidor público apoyo. Entonces, y reincorporados. Considerar los grupos definidos de la ley marco del empleo público. Eso ya está definido en la ley marco, ¿es cierto? Igual acá. Total de ocupados, total de vacantes y total de vacantes no presupuestadas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí hay que considerar en el CAP provisional vacantes presupuestadas, vacantes no presupuestadas. Los formatos del CAP siempre tienen ahora simplemente dos columnas, ocupadas y previstas, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado cómo llenamos ahí. Paso 10. Elaboración del informe técnico sustentatorio y preparación del expediente. Entonces, hay que elaborar un informe técnico sustentatorio. Así como elaboraron para el mapeo, se elabora uno para el CAP provisional, se elabora un informe para el manual de perfiles, se elabora un informe para el ROF, y tiene que elaborarse un informe para el cuadro de puesto de la entidad. El informe técnico sustentatorio acompaña la propuesta del cuadro de puesto de la entidad para su aprobación, el cual deberá contener al menos lo siguiente: el resultado de la dotación, cómo se dotaron los puestos en cada uno de los órganos y unidades orgánicas,
el monto de las valorizaciones, conforme lo establecido en el Decreto Supremo 138/2014 EF. Mire, ¿de dónde nace todo esto? De la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, 4 de julio de 2013. Al año siguiente, el 14 de junio de 2014, se publican 3 decretos supremos. El Decreto Supremo 040/2014 PCM, que es el Reglamento General de la Ley de Servicio Civil, ¿no? De la 30.057. El Decreto Supremo 041/2014 PCM, que es el reglamento especial para municipalidades de 20 y menos trabajadores. Y el Decreto Supremo 138/2014 EF, que ustedes lo ven acá. El mismo día, los 3 son reglamentos de la 30.057. El 138 es EF. ¿Por qué? Porque está visado, promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿verdad? Esos son los 3 reglamentos de la ley. Y aquí ya están las valorizaciones, las tablas. En el 138/2014 EF, traten de conseguirlo. Yo he tenido mi decreto con todas las tablas, a alguien le presté y no me lo han devuelto, voy a tener que ver otro. Pero traten de conseguirlos, porque ahí están todas las valorizaciones, señores. Tercero, plan de implementación, considerando un horizonte de 3 años. Esto quiere decir un horizonte de 3 años para implementar ya el tránsito al servicio civil. Como el cuadro de puestos es el último documento, donde Servir te da pase para el concurso transversal, ¿no es cierto? Con un horizonte de 3 años. Sin embargo, más adelante vamos a ver ya qué pasa si se quiere modificar el cuadro de puestos de la entidad. Por supuesto, ahí lo vamos a ver, cómo está normado. Todo este expediente, este informe, donde va el informe que sustenta el cuadro de puesto de la entidad, todo eso se envía. Es un expediente preparado por la Oficina de Recursos Humanos o quien haga a sus veces y se remite a Servir por el titular en una municipalidad, el gerente municipal, en un gobierno regional, el gerente general regional. ¿De acuerdo? En este expediente contiene el proyecto del cuadro de puesto de la entidad, incluyendo todos los formatos necesarios. ¿De acuerdo? Todos los formatos. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Todos los formatos. Segundo, informe técnico de la Oficina de Recursos Humanos visado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la entidad, que incluya copia de la resolución que aprueba el proyecto del cuadro de puesto de la entidad. ¿No? Es decir, el hecho que apruebe el proyecto de cuadro de puesto de la entidad es un decir que la entidad tenga que aprobarlo, pero realmente apruebe el proyecto. Pero ese cuadro de puesto de la entidad va a ser revisado por Servir. Y al final, quien lo va a aprobar es Servir y el MEF. ¿De acuerdo? Le va a dar, digamos, la aprobación definitiva. Este es un proyecto. Este proyecto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? Regresar. Porque tiene fallas. Entonces la entidad tiene que elaborar con la comisión y el asesor que lo está apoyando seguramente, tiene que revisar
levantar las observaciones y volver a remitir a servir. Hasta que quede ok. Yo le digo por experiencia, yo tuve una experiencia en el INAP para que me apoyen un CAP que yo lo sustenté para una municipalidad provincial. Y a la tercera me la aprobaron. Entonces no fue fácil en esa época, año 92. Bueno, en ese tiempo yo no estaba muy ducho todavía en la materia, ¿no? Pero logré que la aprueben, pero ahí hay personas que te van a revisar al extremo y no te van a dejar pasar fallas, señores, porque son documentos técnicos y por lo tanto tienen que ser bien elaborados. Una vez que Servir y el MES digan ok, recién se da por aprobado, se corre puesto la entidad y se publica. ¿Alguna pregunta? Ninguna. La entidad elabora la propuesta del cuadro puesto y lo envía a Servir, ¿no? La gerencia de recursos humanos de Servir verifica la identificación y aspectos generales de los puestos. O sea, va a revisar los puestos. Previamente, Servir ya ha tenido el mapeo, ya ha tenido el CAP provisional, ya ha tenido el manual de perfiles que ha sido enviado con anticipación. Es decir, una vez que uno va terminando un documento, hay que remitirlo a Servir para que le hagan las revisiones pertinentes. O sea, no es malo. Si es que hay que corregir algo, hay que corregirlo. ¿Por qué estos documentos son así? Porque se relacionan con personas. Y cuando se relacionan con personas, ya hay derechos ahí adquiridos. Entonces hay una compensación para los trabajadores. Hay que tener mucho cuidado. O sea, cualquier falla que encuentre Servir lo va a remitir y la entidad va a tener que absolverlas y volver a remitir hasta que quede ok el documento. Y para verificar los aspectos generales de los puestos y el número de puestos y posiciones. O sea, ¿cuántos puestos tiene la entidad? ¿80, 90, 100 puestos? ¿Cuántas posiciones? ¿De acuerdo? Y para eso tiene 10 días hábiles una vez que ellos han recepcionado. Si está ok, sí, pues verifica la información, el MEF, que es la Dirección General de Presupuesto del MEF, verifica la información económica de los puestos. Es decir, lo que va a verificar el MEF es la valorización de cada uno de los puestos. La valorización de los puestos. Y para eso el MEF tiene 5 días hábiles, ¿no? Que pueden ser un poquito más de una semana, ¿no? Dependiendo de cuándo llegó. Hasta ahí ya van 15 días hábiles. Pero si en la primera Servir dice no encuentra ok los puestos, el número de puestos y el número de posiciones, no está claro, lo regresa y lo vuelve otra vez a la entidad. Y la entidad otra vez no hay plazo para ello, tiene que volver a remitir a Servir. Y Servir tiene 10 días otra vez para revisar, y si no está, lo vuelve a regresar, pues. Y si ya está, recién lo pasa a la Dirección General de Presupuesto del MEF, que tiene 5 días. Si el MEF determina que de acuerdo a las normas, al Decreto Supremo 158, no está bien valorizado los puestos, no está claro, va a hacer las observaciones y no le va a dar pase, y la va a devolver de frente a la entidad para que le aclare ese tema de las valoraciones, ¿no es cierto? Ya de los puestos no hay problema,
solamente las validaciones. Pero si es ok, sí, entonces la dirección servir consolida el expediente, lo envía a servir, consolida el expediente y este expediente, lógicamente, aprueba el cuadro de puesto de la entidad en 10 días hábiles. Entonces, esa primera aprobación de resolución que aprueba el proyecto, aprueba el primer borrador, digamos, eso lo puede hacer la entidad. Pero realmente, quien aprueba el cuadro puesto en la entidad es servir. Lo aprueba en 10 días hábiles siguientes de que el MEF le envíe su informe técnico favorable. El MEF tiene que enviar un informe técnico favorable. Y con eso, más lo favorable que ya le había dado anteriormente, entonces con esos dos informes se aprueba el cuadro de puesto de la entidad. Y, lógicamente, sí, el siguiente paso que es la publicación, ¿no? ¿Alguna pregunta? Por favor, preguntas. Preguntas. Pregúnteme. Me duele la cabeza. Si no me preguntan, me duele más. Pregúnteme para entretenerme. ¿Está claro, señores? Escriban algo. ¿Está claro? ¿Han visto claro todo el diagrama? Sí. Muy bien, Katia. Entonces, está claro. Además, este documento, bien, Yulisa. Natalia, está bien. Este documento ustedes lo van a tener y lo tienen para su revisión siempre, ¿verdad? Muy bien. Seguimos. Vamos a ver la aprobación del cuadro de puesto de la entidad de una entidad, de un órgano público descentralizado, una OPD, o una entidad tipo B. ¿Qué cosa es una entidad tipo B? Una entidad tipo, en la administración pública, el sistema de gestión de recursos humanos, lógicamente enmarcado en la Ley de Servicio Civil, ha definido que hay dos tipos de entidades. Solamente dos tipos de entidades. La entidad tipo A y la entidad tipo B. En algún momento, ya lo hemos hablado bastante esto, donde la entidad tipo A son todas aquellas personas, personas jurídicas de derecho público interno, ¿no es cierto? Como Presidencia de la República, ministerios, gobiernos regionales, gobiernos locales, todos son entidades públicas de derecho público, personas jurídicas de derecho público interno. Sin embargo, hay entidades tipo A, como municipalidades, gobiernos regionales, ministerios, que tienen organismos públicos desconcentrados o tienen proyectos, ¿no? Por ejemplo, en Piura están los proyectos Alto Piura, Chira Piura, ¿no es cierto? Tumbes, Puyango Tumbes, Lambayeque Olmos, La Libertad Chavimochi, Arequipa Majes, etcétera, etcétera. Hay una serie de proyectos u organismos desconcentrados. Entonces, no pueden ser organismos descentralizados. A ver, ¿cuál es la diferencia entre descentralización y desconcentración? Porque las entidades tipo B que estamos viendo son organismos desconcentrados. Escríbanme, por favor, diferencias entre una entidad tipo, una diferencia entre descentralización y desconcentración.
Muy bien. Deme un ejemplo de un organismo descentralizado y o de una entidad descentralizada, y deme el ejemplo de una entidad desconcentrada. Ejemplo. En el Perú hay cientos. Vamos, señores. O ya se me fueron. Ahí están. Escriban ejemplos. Una entidad descentralizada y una entidad desconcentrada. Un ejemplo. Dirección Regional de Educación. ¿Qué cosa es? ¿Descentralizada o desconcentrada? La Dirección Regional de Educación, ¿qué cosa es? Gobierno regional. Muy bien. El gobierno regional es un organismo descentralizado. Y la Dirección Regional de Educación es desconcentrada. ¿De acuerdo? Sí, está muy bien. Perfecto. Ya se entiende. Los organismos desconcentrados dependen de una entidad tipo A, de la que desconcentración es delegar funciones, atribuciones, competencias. Pero el organismo a quien uno le delega depende de la entidad principal. ¿De acuerdo? Por eso simplemente es desconcentrado. Pero en cambio el descentralizado no depende. Cuando uno descentraliza, crea una nueva entidad, una entidad diferente. Los CETARES eran organismos desconcentrados de la PCM. Los CETARES, Consejo Transitorio de Administración Regional, a nivel nacional, dependían de la presidencia del Consejo de Ministros. Por lo tanto, el Ejecutivo tenía todo, pues. Era el poder central, el nivel central, y el otro nivel era el nivel de los gobiernos locales. Así, hasta que se dio la ley de descentralización y la ley orgánica de gobiernos regionales. Y se crean una entidad nueva. Crean entidades nuevas a nivel nacional y crean los gobiernos regionales. Crean los gobiernos regionales, más no las regiones. Yo veo que mucha gente habla de regiones y no existen regiones, señores. No está, el Perú no está dividido en regiones. Está dividido en departamentos. Si cuando la región piloto Piura-Tumbes no se pusieron de acuerdo, dos departamentos hermanos pegados no se pusieron de acuerdo, ¿qué se van a poner de acuerdo 4 o 5 donde se sienta, donde se quiera hacer una macroregión? Se habla, por ejemplo, de la macroregión norte de Ancash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Amazonas, Piura y Tumbes. Imagínense, la macroregión norte. Si Piura Tumbes no se puso de acuerdo, ¿qué se va a poner de acuerdo 5 o 6 departamentos? El Perú históricamente se dividió en departamentos, ¿no es cierto? Pero no existen regiones, deberían existir regiones. Pues. Y hay unas ideas de los incentivos para crear regiones, de cómo el gobierno le puede dotar mayor presupuesto para crear regiones y hacer proyectos, porque hay proyectos, señores, que sobrepasan el departamento, como el proyecto Olmos, como el proyecto Chavimochi. El río es Santa, pero viene pues hasta donde viene, hasta San Pedro y yo, ¿no es cierto? Entonces, como hay proyectos grandes que superan al departamento, pues debería haber regiones, pero no existen. Entonces, los gobiernos regionales son nuevas entidades, con competencias, con autonomía, ¿de acuerdo? Y constituye el otro nivel. O sea, tenemos 3 niveles de gobierno en la administración pública. Nivel central, nivel regional y nivel local.
pero uno no depende del otro. Así funcionalmente no, pues coordinan presupuestos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, las entidades tipo B son entidades desconcentradas. No son entidades descentralizadas, desconcentradas. Muy bien. La entidad tipo B elabora la propuesta del cuadro de puestos y le envía a la entidad tipo A. No importa que la entidad tipo A no lo haya elaborado. No importa. O sea, la entidad tipo B puede elaborar su cuadro de puestos de la entidad, aunque la entidad tipo A de quien dependa no lo ha elaborado. La entidad tipo revisa la propuesta del cuadro de puestos de la entidad, ¿no? De la entidad tipo B, y en 15 días hábiles o la devuelve porque le veo observaciones, ¿no? Y si está ok, sí, y la consolida el expediente y lo envía a servir. ¿No es cierto? Muy bien, llega a servir igual, verifica la identificación de aspectos generales de los puestos, posiciones de los puestos, número de puestos y número de posiciones, y en 10 días hábiles, si no está de acuerdo a las pautas técnicas, la devuelve a la entidad tipo A. ¿No? Y si sí, lo envía a la Dirección General de Presupuesto del MEF y ellos verifican la información económica de los puestos y en 5 días hábiles, si no está de acuerdo, la devuelve o si está ok, entonces la devuelve a servir, consolida el expediente final y aprueba el cuadro de puesto de la entidad tipo B. ¿No es cierto? Y esto es aprobado por el Consejo Directivo. Igualmente, en la entidad tipo A, servir es el Consejo Directivo quien aprueba el cuadro de puesto de la entidad. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. ¿Hay algunas preguntas? ¿Preguntas? ¿Está claro? Entonces, la entidad tipo B elabora todos sus documentos y la entidad tipo A puede elaborar todos sus documentos. O en ciertos casos, la entidad tipo A le ayuda a la entidad tipo B a elaborar todo el proceso de tránsito a la ley de servicio civil. Yo recomiendo que mejor lo asesore y que sea una entidad, un equipo de la entidad tipo B la que elabora todos los documentos, todo el proceso de tránsito. Y simplemente la entidad tipo A puede enviar personas que conozcan, si es que conocen, conozcan para que los asesoren, para que los ayuden, como facilitadores nada más. ¿De acuerdo? Pero yo creo que una entidad tipo A tiene que hacerlo. Y una entidad tipo B también. Muy bien. ¿Alguna pregunta final? ¿Ok todo? ¿Se entendió? Sí, escriban. Sí, muy bien. Muy bien, gracias. Buenas noches. Nos vemos el día lunes. El día lunes estamos acá otra vez con ustedes. Que hacen un buen fin de semana. Estamos enviando toda esta información. No se preocupen. Todas las normas. Gracias. Buenas noches. Bueno, ¿van a ir o no van a ir? Porque ustedes son solamente... ¿Van a ir? ¿Van a ir o no van a ir? Dime la verdad. Yo no sé, voy a mi casa. Ya, con eso.